Señor, por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa para poder aprender de su palabra, para poder reflexionar juntos, para poder adorar juntos y, por qué no, también para dar apertura a esta gran actividad de la escuelita bíblica de vacaciones. Y es muy importante este tema de la escuelita, la verdad de Dios que sobrevive, que permanece en este mundo. Y vamos a ver un texto de la palabra de Dios que tiene que ver con este entendido, la verdad de Dios. Y voy a volver a leer el texto lema de Romanos 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, es lo que Pablo manda a los romanos en esta carta. Y además de Pablo, también el apóstol Juan, en su carta, en su primera carta, él escribe algo similar. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios todos juntos. Primero de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y cuando lo tenga, por favor, nos ponemos de pie para leer todos juntos y estar en oración. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Yo leo el 15, ustedes el 16 y nos unimos en el 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juntos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, en esta mañana por tu palabra, por la oportunidad que nos das de servirte, Señor, de poder escuchar tu voz y acercarnos delante de ti y de tu presencia para poder aprender más de ti. Que todo lo que aprendamos, Señor, lo guardemos en nuestro corazón y que vaya a la práctica, Señor, para poder vivir una vida transformada, una vida que te agrade únicamente a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, tomad sus lugares, hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que el apóstol Juan manda a sus lectores, a los destinatarios de esta carta, es: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Reflexionando en todo esto, hermanos, acerca de la escuelita de vacaciones y de la verdad de Dios que prevalece sobre un mundo lleno de mentiras y de herejías y de tantas cosas, hoy en día estamos viviendo, realmente lleva ya algún tiempo, pero estamos viviendo un fenómeno sociológico muy interesante, que tiene que ver con un debate mayormente visto en redes sociales, pero pues es algo de interés común y que influye dentro de los gobiernos de este mundo, influye de manera significativa en la manera de pensar de las personas. Lo que denominamos, o que es llamado la batalla cultural. Aquí nuestro hermano Arturo sabe muchísimo más de todo esto y no me voy a meter tal cual en el tema, pero este conflicto ideológico por la defensa de valores de izquierda o de derecha, pues es lo que vemos hoy en día. ¿Cómo lo vemos? Bueno, tal vez sea en lo que es la ideología de género, el aborto, feminismo, etc. Incluso en las iglesias este tipo de ideología, este tipo de pensamientos se ha metido, lo que se le llama teología queer, que es esta teología que mete todas estas ideologías dentro de la teología y las acepta, las concilia con la palabra de Dios para entonces pues hacer lo que quieren, ¿no? me imagino de esa manera. Un ejemplo muy claro es que vemos en iglesias, me parece que en México todavía no está tan marcado, pero por ejemplo en Estados Unidos hay iglesias que están ordenando pastoras homosexuales o lesbianas. Y están ordenando pastoras así. Pastores gays, por supuesto, también. Se está ya permitiendo el aborto. El feminismo está permeando el pensamiento de muchos de las personas allá. Por supuesto que el tema es mucho más profundo que esto, hermanos, y no habrá tiempo para meterme mucho en esto, pero quise usar esto a manera de introducción para reflexionar un poquito de todo esto.
Estamos en este mundo, hermanos, y la realidad es que la iglesia no puede ni debe vivir dentro de una burbuja, protegiéndonos de todo esto, sino que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos parte del mundo. No podemos ni debemos ser parte del mundo, pero si estamos en el mundo, nos desenvolvemos como iglesia dentro de este mundo. Dentro de este mundo donde hay tantas mentiras, tantas ideologías y tantas cosas, pero la iglesia se desenvuelve dentro de este mundo. Pensando en esto, hermanos, y en el tema de la escuelita, en la escuela de vacaciones, bíblica de vacaciones de los niños, reflexionaba acerca de la verdad de Dios en este mundo. Y es bien importante, pero ahora es muy triste saber que muy sutilmente las mentiras que hay hoy en día han influenciado a la iglesia. Es decir, muchas veces el mundo ha influenciado a la iglesia. Y entonces cuando la iglesia quiere influenciar al mundo, ya no puede. Ya no puede. ¿Por qué? Porque es el mundo el que influencia a la iglesia. Tristemente, sutilmente, además. Por mucho tiempo hemos dejado, aún a veces sin darnos cuenta, que muchas veces el mundo moldea nuestra manera de pensar. Y más allá, hermanos, de una batalla cultural, de una batalla que vemos hoy en día ideológica, lo que vemos en realidad en este mundo no es tanto una batalla cultural, sino una batalla espiritual. Todas estas ideas, sea del aborto, el feminismo, el LGBT, y la ideología de género y todas estas cosas, tiene que ver más bien con una batalla espiritual. Son ataques del enemigo para que ahora la verdad de Dios cada vez sea más y más opacada y desechada por todos. Y es responsabilidad de la iglesia defenderla, buscarla y vivirla. En un mundo lleno de perversidad y de discursos e ideologías seductoras para cualquiera, ¿cuál entonces debiera ser el papel de la iglesia? ¿Cuál debería ser la postura de la iglesia? ¿Cómo debería permanecer un cristiano ante todas estas cosas que hay allá afuera? Bueno, el apóstol Juan aquí nos presenta este papel. Vamos ahí mismo a la carta de Juan, hermanos. Primera de Juan 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, como siempre, hermanos, hay que dar un poquito de contexto. Uno de los principios para interpretar correctamente la palabra de Dios es entender que los autores de alguna carta, algún libro, tuvieron una intención al escribir este mensaje. Y ahora, ¿cómo conocemos esta intención? Se ve reflejado en el texto que escriben, pero también algo que nos aporta mucha información es el contexto histórico y cultural en el cual escribió el apóstol Juan, en este caso, lo que escribió. La primera carta de Juan se escribe más o menos a finales del siglo I, en Éfeso. Y lo que sucedía en aquel entonces en esa región del mundo es que había muchas herejías que estaban surgiendo. Estaban surgiendo maneras de pensar, herejías, doctrinas y falsos maestros que ya estaban intrometiéndose en la iglesia y estaban engañando a muchos. Eso era lo que estaba pasando. Pero hay una herejía muy característica que estaba surgiendo que se llama gnosticismo. El gnosticismo es una especie de sincretismo, hermanos, entre creencias paganas y judías y cristianas y la filosofía griega de aquella época, que en resumidas cuentas, o lo que Juan ataca en su carta, es que enseñaba que el cuerpo era malo, el cuerpo físico es malo. De manera entonces que si Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús no pudo haber venido en carne. No pudo haber venido en carne, ¿por qué? Porque el cuerpo es malo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vimos era una imagen de Dios, pero no era Cristo Jesús en cuerpo. Y si Cristo Jesús no vino en cuerpo, entonces tampoco pudo morir. Y si no muere, pues tampoco resucita, obviamente, ¿verdad? Porque no podía tener un cuerpo físico. Esto era lo que enseñaba el gnosticismo a grandes rasgos. Se comenzaba a negar la humanidad de Cristo, y estas y muchas cosas más eran las que Juan quería enfrentar en esta carta de la que escribe. Y el deseo del apóstol Juan para sus destinatarios era que la iglesia no cayera en todo esto. Y dice el versículo 2, en el capítulo 2, para que la iglesia no peque. Les he escrito esto, dice, para que no pequen, para que no caigan en eso. Y si nos damos cuenta, y ya teniendo todo este contexto, vamos a ver que la iglesia hoy en día se encuentra en algo muy,
similar. Con tantas ideologías, tantas doctrinas, tantas cosas que hay en este mundo, lo que escribe Juan ahora también es aplicable, por supuesto, porque la palabra de Dios es así, es aplicable para nosotros. Nos encontramos en un mundo similar al que Juan quería enfrentar, una sociedad similar. Juan entonces se encarga de recordarles varias cosas a sus lectores, ahí en el mismo capítulo 2, pero también durante toda la carta, en medio de este panorama tan hostil. ¿Qué les recuerda? De los versículos 3 al 6 se nos insta a permanecer en la palabra de Dios, ser perfeccionados y andar como Él anduvo. Dice el apóstol Juan, el que dice que anda en la luz, debe de andar como Él anduvo. Debe de vivir como Cristo Jesús vivió. Después se recuerda el nuevo mandamiento del Señor Jesús de amarse los unos a los otros y permanecer así en la luz. Comienza a nombrar a los hijitos, a los jóvenes y a los padres, recordándoles que habían vencido al maligno, que habían conocido al Padre y que eran fuertes por la palabra de Dios. Fuertes por la palabra de Dios, que permanece en ellos, para que habiendo recordado todo esto, ahora Juan les escriba. Ustedes que han vencido al maligno, ustedes que son fuertes porque permanecen en la palabra de Dios, ustedes hijos que han conocido al Padre, ustedes los que han sido transformados por Cristo Jesús, la iglesia, ustedes, dice el versículo 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan tiene mucho esa connotación, esa intención durante su carta, porque él es muy tosco con lo que dice y muy tajante con lo que dice. En el capítulo 3, por ejemplo, dice, si hay alguno que dice que el que permanece en Cristo Jesús, no peca. Así tal cual dice. El que permanece en Él, no peca. Ahora, el cristiano, el creyente, o el verdadero cristiano, no debe amar al mundo. No debe amar al mundo porque, para empezar, no puede amar al mundo. El cristiano no puede amar al mundo. Es un principio básico. El verdadero cristiano no ama al mundo. Es verdad que muchas veces sigue luchando con rasgos de su carne que siguen estando ahí, rasgos mundanos que quedan en su carácter, pero una cosa es tener esa mundanalidad y seguir luchando contra ella, y otra cosa es amar al mundo. Entonces, un verdadero cristiano no puede pensar como el mundo piensa. Un verdadero cristiano no puede vivir como el mundo vive. No puede. Juan dice claramente, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cómo puede decir un cristiano que ama a Dios y amar al mismo tiempo lo que Dios aborrece? Es contradictorio. Por supuesto que también el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 8. Dice de la siguiente manera, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, amados, partimos de esto, que el creyente, el verdadero creyente genuino, que en realidad ha sido transformado por la gracia de Dios y que ha conocido a Cristo Jesús, no puede amar al mundo, no ama al mundo. Un verdadero cristiano ya no ama el pecado. Ya no ama el pecado como antes lo hacía. Ya no piensa como antes pensaba, ni actúa como antes actuaba, porque ahora lo que el cristiano busca es agradar a Cristo, a su Señor. Agradar a su Señor. Pero si hay alguno que ama al mundo, entonces ese no es de Dios. Porque Santiago también lo dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, si el cristiano ahora lo que busca es agradar al Señor, es agradar a Dios, vivir una vida acorde a lo que Él manda, dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no puede provenir de Dios, proviene del mundo. Y si el cristiano quiere
agradar a Dios, no puede desear todo lo que el mundo le ofrece. No va a hacerlo. ¿Por qué el cristiano ya no puede amar al mundo? Pues porque el mundo no proviene del Padre. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Cuando uno es cristiano y ha experimentado esa verdadera transformación, en realidad ya no busca lo que el mundo le ofrece, como antes lo buscaba, sino que busca ahora lo que Dios ofrece. Busca vivir esa verdad de Dios de la que se habla aquí en la escuelita, ¿no? Busca esa verdad de Dios. Vive acorde a esa verdad. Comparte esa verdad. Esa es su vida. Eso es lo que Dios ofrece. Ahora, el mundo ofrece deseos, vanagloria, satisfacción inmediata, placer y demás cosas. Pero como todo eso no proviene de Dios, el cristiano ya no lo desea. Un hijo de Dios no puede anhelar nada que no provenga de Dios y que provenga del mundo. Y entonces dice, el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué es esto? Sin tampoco meterme mucho en esto por cuestiones del tiempo, dice Gálatas 5, 19 al 21, ¿no? Un pasaje muy conocido. Y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. ¿Cuáles son? Son muchas. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si entonces los deseos de la carne provienen del mundo, esto quiere decir que el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, etc. Todo eso proviene del mundo y no de Dios. Todas las ideologías que están allá afuera y que quieren entrometerse en la iglesia y que van en contra de la palabra de Dios, no provienen de Dios, provienen del mundo. Y Pablo dice, todas estas cosas son las obras de la carne, y los que las practican no heredarán el reino de Dios. Los que las practican no heredarán el reino de Dios. Ahora, es verdad que las ofertas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, parece ser atractivas todavía. Porque uno puede estar preguntándose, bueno, es que tal vez con la lista del apóstol Pablo, con las ideologías que hay afuera, bueno, seré un buen cristiano si una parte de mí aún desea el mundo, aún desea las obras de la carne. Es una pregunta válida, pienso yo, porque hay otra realidad de esto, que el cristiano sigue luchando con su carne. Vamos a hacer un ejercicio. Levante su mano, hermanos, todos los que están aquí. Después de conocer a Cristo, ¿cuántos de ustedes ya no volvieron a pecar nunca? Nomás yo, nada, sí. Y hasta la conciencia de repente dice, no, pues si ayer le grité a mi esposa, nada, sí, gran. Pero bueno, nadie podemos decir eso. Nadie podemos decir eso. Porque seguimos luchando con la carne. Seguimos luchando con los deseos del mundo. Seguimos a veces anhelando cosas que el mundo ofrece. Pero aquí está la cuestión. Aquí está la diferencia. Que el verdadero cristiano lucha en contra de eso. Pero si hubiera alguno, por ejemplo, que tiene un deseo sexual desordenado y lucha contra eso y busca ayuda y quiere vencer, esa es la marca de un verdadero cristiano que lucha contra el pecado, que ya no lo desea, que lucha contra eso, que quiere vencer para agradar a su Señor. Pero si hubiera otro que sigue viviendo como el mundo vive y dice, sí, yo soy cristiano, pero sigue viviendo exactamente igual que antes de su supuesta conversión, el tal no es cristiano. Cree que lo es, pero no lo es. Piensa que lo es, pero no lo es. Si uno vive como el mundo vive y anhela lo que el mundo anhela, habla como el mundo habla, piensa de la misma manera que el mundo lo hace, ese tal, muy seguramente,
no es cristiano, no ha sido transformado por la palabra de Dios, no ha conocido a Cristo, la verdad no está en él y está en tinieblas. Versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya hemos visto las razones por las cuales el cristiano no puede amar al mundo, no debe amar al mundo, es porque el cristiano no puede, para empezar, amar al mundo, y porque el mundo no proviene de Dios. Entonces el cristiano solamente desea realmente lo que proviene de Dios. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque puede ser confrontativo esto para nosotros, pero hay una esperanza que el cristiano tiene al momento de enfrentar este mundo. Y es que, amados hermanos, el mundo pasa, el mundo va a pasar, todo esto va a pasar. Todos los deseos del mundo, el sistema ideológico, el pecado incluso, pasa y pasará. De mientras que estamos aquí, mientras que estamos en este mundo, tenemos la confianza de que como Cristo Jesús venció al mundo, nosotros también vamos a vencer al mundo. Nosotros también lo vamos a vencer. Y el mismo apóstol Juan también lo dice más adelante, el capítulo 5, dice de la siguiente manera, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y ha sido transformado, ese vence al mundo. Porque Cristo Jesús ya venció, amados hermanos, al mundo. Y aunque parezca, hermanos, a veces que vienen todas estas cosas a rodear a la iglesia y atacar a la iglesia, sea la ideología de género, sea el pecado, sea muchas otras cosas más, aunque parezca que eso está venciendo, al final de todo, Cristo Jesús ya venció al mundo. Y la iglesia, por su confianza en Él, por la fe puesta en Cristo Jesús, ya venció también al mundo. El mundo pasa y Dios permanece para siempre. La verdad de Dios va a triunfar al final. La verdad de Dios va a triunfar al final. Aunque parece a veces que el evangelio parece no prosperar, la verdad de Dios permanece para siempre. Y el que busca la verdad de Dios y hace la voluntad de Dios revelada en esa verdad, permanece también para siempre. Esa es la promesa que como cristianos verdaderos tenemos, que ya hemos vencido al mundo por la fe en Cristo Jesús. Venceremos al mundo, y ya hemos vencido al mundo. Y si bien en este mundo tendremos aflicción, nuestra confianza, amados hermanos, y nuestra seguridad es que Cristo Jesús ya venció al mundo. Y no me voy a cansar de decirle, de repetirlo, Cristo Jesús ya venció al mundo. Y por tanto, también nosotros lo vamos a vencer. También nosotros vamos a vencer sobre el pecado, sobre el sistema, sobre todo. Ya hemos vencido, porque Cristo Jesús venció. Ahora, entendiendo esto, es ilógico entonces que un cristiano ame algo que ya ha sido vencido. Y no solo eso, sino que ame algo que él mismo ya venció. Si el verdadero cristiano ha vencido al mundo, entonces ¿cómo va a amarlo? ¿Cuál sería una buena razón para hacerlo? A menos que, como ya se dijo anteriormente, ese cristiano en realidad no es cristiano. Habremos entonces de abrazar lo vano, lo que es pasajero, lo que no tiene sentido. De ninguna manera. Porque los que hemos sido transformados por Cristo Jesús, los que somos hijos de Dios, vamos en busca de ahora, de aquello, que es eterno. La voluntad de Dios, la verdad de Dios. Si hubiera un cristiano, a veces, porque pensamos que son cristianos, que de repente se van al mundo, y luego regresan, y luego de repente se van otra vez al mundo, y están así como en esa inconstancia. ¿Usted cree que ese es un cristiano? No. Ahora sí que con la pena, pero no. O sea, aquí no hay puntos medios. O es blanco o es negro, pero no hay gris. O estás del lado izquierdo o estás del lado derecho, pero no estás en medio.
Es una u otra. No estás en medio nunca. Y luego también hay quienes dicen, todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto. Es una vil mentira. Lo que sí es cierto es que nadie está huérfano, porque como el Señor Jesús también le dijo en aquella parte, en Juan capítulo 8, a los fariseos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y dices, ¿cómo le voy a decir eso? Pues aquí no hay huérfanos. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo de quién. Pues el diablo. Aquí o eres cristiano o no lo eres. ¿Eres salvo o no lo eres? Y Juan es así de tajante en su carta también, porque dice, el que permanece en él no peca, y el que peca es del diablo. Amados, ¿cuáles creen ustedes que sea el propósito con el que Juan escribe esta carta? Con el contexto que se mencionó al inicio, ya tenemos algunas pistas de las cuales Juan escribe lo que escribe. Y es que durante toda la carta, los 5 capítulos, es corta la carta, no es realmente muy larga, pero si ustedes la leen con atención, hay una palabra, y hay derivaciones de esta misma palabra, pero es la misma idea, pero hay una palabra que se repite muchas veces. Muchas veces. Yo las conté, eran poco más de 20 veces. 21 a 22 veces, si no mal recuerdo. No lo voy a poner aquí a leer toda la carta porque nos vamos a llevar un buen rato, pero esa palabra es permanecer. Permanecer. Se repite como 20 veces en toda la carta. Y a cada rato Juan le está diciendo, ustedes permanezcan en la verdad y el amor de Dios va a permanecer en ustedes. Permanezcan en la luz, permanezcan en comunión con los unos con los otros, permanezcan en el amor los unos con los otros, permanezcan. Ahora bien, permanecer en el original es quedarse, durar en un lugar, y es la misma idea de que permanecer es resistir, persistir, perseverar, no darse por vencidos. Y entendiendo el contexto en el cual Juan escribe esta carta, podemos concluir que el propósito de la carta es que la iglesia permanezca firme en la verdad de Dios, permanezca en la verdad de Dios. ¿Cómo va a permanecer la iglesia? Así, guardándose de pecar, guardando los mandamientos de Dios, permaneciendo en el amor los unos por los otros, y en esta porción que estudiamos, guardándose del mundo. Guardándose del mundo. Pensemos, hermanos, ¿cómo ama el mundo la iglesia Campamento de Dios? ¿Cómo ama el mundo usted personalmente? ¿Hay algo que usted sabe que tiene que soltar, que sabe, probablemente sé que está mal? La invitación es, pues, a guardarnos del mundo, a no amar aquello que Dios aborrece, no amar lo que el mundo ama. La pregunta es, ¿cómo vamos a guardarnos del mundo? Permaneciendo. Iglesia Campamento de Dios, permanece. Permanece en la verdad de Dios. Permanece en Cristo Jesús y guarda sus mandamientos. Y como se le dijo a Josué, con la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Permanece en la ley de Dios, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, iglesia. Permanece en el amor mutuo y fraternal, en la comunidad con creyentes, en el perdón, en el amor, la restauración. Permanece guardándote del pecado. Permanece en esta verdad. No busquemos lo que hay allá afuera, porque no nos va a servir de nada. De poco provecho va a ser. Compra la verdad y no la vendas jamás. Átala a tu cuello, tatúala en tu mente, que se grabe en tu corazón la verdad de Dios. Que tu fe vence al mundo y haz la voluntad de Dios, aunque nadie allá afuera la haga. Confía en que la verdad de Dios triunfará, y así como ha triunfado, nosotros también triunfaremos. Y la iglesia así va a permanecer. Va a permanecer. Y como se le dijo, la carta de Juan y el Evangelio de Juan son muy similares, utilizan un vocabulario muy similar. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, Campamento de Dios, permanece en Cristo. Permanece en Él, que Él sea tu ancla. En medio de este mundo lleno de, como dice, ¿no?, de arenas movedizas, de tantas mentiras, de tantas cosas. Permanece en la verdad de Dios.
Si todo el mundo allá afuera dice que no, vamos para la izquierda, y Dios dice que es para la derecha, vamos a la derecha aunque nadie vaya para allá. Aunque nadie vaya para allá. Vamos contra la corriente, hermanos. Busquemos la verdad de Dios. Recordando siempre esto, que si hay alguno por aquí que no busca la verdad de Dios y que busca lo que el mundo busca y vive como el mundo vive, es un foquito rojo, porque en realidad puedes pensar que eres cristiano, pero no lo eres. Busque la verdad, busque la verdad. Y para terminar, leyendo otra vez, para que se quede bien grabado, el texto que es lema y base de la escuelita: no os conforméis. Bueno, lo voy a decir más español, más sencillo. No se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo, transfórmense, sean transformados diariamente por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no se conformen a este mundo. La iglesia no necesita para nada conformarse a este mundo. Tiene la verdad de Dios, que es suficiente. Tiene a Cristo Jesús, que es suficiente. Tiene al Espíritu de Dios, que es suficiente para ayudarnos a vivir una vida agradable delante de Él, para ser una iglesia agradable delante de Cristo Jesús. No necesitamos lo que el mundo ofrece. Busquemos, hermanos, la verdad de Dios. Busquemos la verdad de Dios y no nos apartemos nunca de la misma. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y tal vez hemos sido confrontados, tal vez hemos sido regañados, no sé cómo decirlo, pero es necesario recordar todo esto. Es necesario recordar que la iglesia ya no necesita lo que el mundo ofrece, que la iglesia ya no necesita todas estas cosas que el mundo da, que la iglesia tiene todo lo que es suficiente para ella: la verdad de Dios y nada más. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tu verdad es por todas las generaciones, Señor. Y te agradecemos, Dios, por esta tu palabra, por esta tu verdad. Tú mismo has dicho, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a seguir como iglesia este mismo camino, esta misma verdad, esta misma vida que eres tú, Señor. A no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que tú has dicho en tu palabra. Que podamos ser fieles a ella. Que podamos, Señor, vivir una vida agradable delante de ti. Buscar esa verdad, comprar esa verdad, no venderla jamás. Guardarla en el fondo de nuestro corazón. Y aunque todo el mundo allá afuera ataque, aunque haya afuera persecución, incluso rechazo, burlas, críticas hacia la iglesia, que podamos, a pesar de todo eso, permanecer firmes en ti, arraigados en ti, Señor Jesús. Así como esa vid y esos pámpanos, que podamos estar permaneciendo en ti, para que como iglesia llevemos fruto y entonces poder impactar al mundo allá afuera. Ayúdanos, Señor, en medio de todo esto, a permanecer fieles a ti. Guíanos, Señor, para poder hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.